Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, buenas noches para mí realmente. Buenos días, buenas tardes. A la hora que ustedes estén viendo esta transmisión, esta clase, vamos a dar inicio a la clase número 2, ¿de acuerdo? Así que bueno, ha sido un gusto estar trabajando con ustedes a través de esta modalidad. Nuevamente estoy en la mejor disposición de ayudarles para que ustedes puedan ir mejorando en cualquier duda que ustedes tengan. Y pues bueno, vamos a iniciar y en un momento les comparto mi pantalla. Bueno, estamos en la clase número 2 de la materia de informática aplicada a la administración de la licenciatura en administración, ¿de acuerdo? Como ustedes ya saben, mi nombre es Misael Ramírez Hernández y les estaré compartiendo en estas sesiones todas estas clases. Nuevamente, muchas gracias a hacer mención a la Universidad Daniel Ost University por este espacio para que ustedes sigan desarrollándose profesionalmente. Como primer tema en esta clase número 2, eh, es un tema muy puntual, muy básico, y trataremos de explicarlo lentamente. eh, y técnicamente, pues bueno, vamos a irlo haciendo de la manera más interactiva. Aquí, bueno, tenemos un error. Pero bueno, el tema de hoy se llama nociones de programación básica. ¿Qué vamos a ver dentro de esto? Pues bueno, vamos a ver algo que se llama programación. En la clase anterior hacíamos mención de todo lo que vamos a estar hablando, eh, mencionarlo nuevamente los criterios de evaluación, que ustedes ya saben cómo trabajamos en la plataforma. Eh, Estuvimos analizando el contenido de su materia, todo lo que tiene que deberían y tienen que aprender en esta materia. Nos centramos que vamos a aprender un poco acerca de lo que es la informática, la relación que tiene la informática con la administración, qué tiene que ver con su carrera y su ámbito profesional, y qué tiene que ver también lo que es la programación. El día de hoy vamos a ir haciendo ejemplo de cada uno de ellos, haciendo mención de esta clase y que ustedes lo puedan poner en práctica. Nuevamente vamos a empezar con algo una pregunta muy importante, ¿qué es la programación? En este caso, la respuesta breve sería, la programación es el proceso de crear instrucciones. Nuevamente, hago un paréntesis, recuerden que cuando ustedes analizan y leen bien, es cuando ustedes empiezan a desarrollar algo que se llama la lógica. Más adelante voy a hacer mención de todo esto que estoy explicando. Nuevamente, ¿qué es la programación? Aquí está la respuesta. La programación es el proceso de crear instrucciones que una computadora puede entender y ejecutar para resolver problemas o realizar tareas específicas. ¿Por qué hago una pausa? Quiero explicar esto un poco lento para que ustedes lo puedan entender. Es debatible esto que yo pongo de que cuando aquí pongo que es crear instrucciones que una computadora puede entender, no solamente me quiero referir a un ordenador, como un equipo de cómputo, una laptop. Hoy en día, aunque lo más común y correcto debería ser y lógico, porque todo el mundo lo puede hacer, es en un ordenador y en una computadora, pero realmente también es debatible, porque hoy en día no es solamente poner eh, un pero, un pretexto de decir no lo pude realizar, porque hoy en día ya existen procesadores y procedimientos, aplicaciones, software que te ayudan desde un dispositivo móvil, que te ayudan desde tu tablet e incluso que te ayudan en tu navegador a desarrollar este tipo de proceso de instrucciones. ¿Para qué? Para digitar como esta imagen ilustrativa, que solo es ilustrativa, un código fuente. Un código
ciertas instrucciones, pero por eso digo que es debatible a esta información que estoy agregando. ¿Por qué dice computadora? Porque obviamente es el término y el factor más común y lo correcto, creo yo, para que ustedes lo puedan realizar. Hoy en día, si tú estás viajando y no tienes tu ordenador y se te vino la solución y la idea de tu código, lo digitas en un navegador donde te puede ayudar a hacer un procesamiento de esas instrucciones y de eso que tú estás desarrollando y lo puedes plantear desde la web, lo puedes plantear desde tu celular con esa aplicación y lo puedes desarrollar desde tu tablet. Hago ejemplo nuevamente, no todo se puede tampoco, porque obviamente hay programas que sí son más complejos, más extensos, es más difíciles de procesar, que incluye rendimiento, incluye gráfica e incluye muchos factores que te van a impedir realizar ese ejemplo. ¿Por qué me detuve a explicar todo eso? Porque nosotros vamos a detallar lo más fácil. No crean que vamos a hacer ejemplos muy difíciles. ¿Y por qué nuevamente hago ejemplo a todo esto? Porque no quiero que existan pretextos de decir, no lo pude hacer, eh, no tuve tiempo, mi computadora no sirve o no tiene el rendimiento necesario. Técnicamente, para el tipo de instrucciones y procesamiento que ustedes van a utilizar en algo básico, puedo atreverme a decir que cualquier computadora hoy en día está optimizada para cumplir con ese mínimo esfuerzo y de capacidad que debes de tener tu ordenador. Por eso hago mención que lo puedes hacer desde tu dispositivo móvil, lo puedes hacer desde tu navegador, si es que en dado caso tu computadora esté muy obsoleta, con todo el respeto, lo puedes hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hago solo un pequeño paréntesis y mención de esta característica. Dentro de la programación, obviamente, es crear un proceso de instrucciones que te ayudan a entender y ejecutar y resolver problemas, nuevamente, resolver esos problemas o realizar tareas específicas. Dentro de la programación, nosotros lo que tenemos que realizar siempre es resolver, en pocas palabras. Y obviamente, pues eso es un problema, ¿ok? Resolver. ¿Cuándo lo vamos a resolver? Cuando lo entendamos, cuando tengamos lógica y tengamos las ganas y la motivación para realizarlos. Ejemplos cotidianos ampliamente de programación. Los mencionaba incluso en la clase pasada porque solamente son ejemplos. Pero tenemos desde sistemas de inventarios. Hoy en día toda empresa necesita un sistema de inventarios y todo eso lleva un código para que funcione. Cajeros automáticos. Usted, por eso se llaman automáticos, porque no necesita de nadie. Obviamente sí necesita ciertas instrucciones, pero todo está automatizado, todo está programado y técnicamente puedo decir y atreverme a decir que todo lo que ustedes ven hoy en día existe una persona que lo hizo. Entonces, todo está programado hoy en día. De hecho, si no existieran los programadores, no habría nada de la tecnología que ustedes conocen hoy en día. Entonces, solo es como un ejemplo a grandes rasgos de lo tan importante que es este tema. Tenemos desde aplicaciones móviles, como ustedes ya las conocen, desde redes sociales, aplicaciones de banco, todo eso, todo lo que ustedes ven ahí bonito, desde que toman una foto, desde que graban, desde que se conectan con un solo clic o un solo botón para activar y desactivar su Wi-Fi, subir, bajar volumen, todo eso son aplicaciones que están optimizadas y han sido desarrolladas con instrucciones bajo una programación. Y para ser más rápido, sistemas bancarios, plataformas de ventas. Hoy en día esto está muy ampliamente extenso, perdón, que todo lo que tú emprendas lo puedes crear, desarrollar y vender en línea con tu plataforma, evidentemente, no dependiendo de terceros. También sistemas administrativos, desde tener un control completo general de tu empresa o del giro de tu empresa, control de empleados, desde por ejemplo registros de horas de salidas, todo eso está
programado. Y por último, obviamente una facturación electrónica tiene todo que ver con la administración y la programación. Importancia de la programación en la administración. Actualmente las empresas utilizan tecnologías para automatizar procesos, ahorrar tiempo, es algo que hemos mencionado mucho en estas últimas clases, reducir errores, mejorar la toma de decisiones, controlar información, generar reportes automáticos. Por eso, un administrador moderno debe comprender al menos las bases de la programación y la lógica computacional. Nuevamente repito esto que quiero mencionar y es muy puntual para ustedes. Un administrador, o sea, ustedes, un administrador moderno, porque es muy importante ser la diferencia, no solamente ser uno más, sino estar abiertos a innovar. Al menos debes comprender las bases de la programación, que es algo que yo les voy a compartir, les tienen que entender, es algo que ustedes mínimo deberían de ponerlo en práctica. Y algo muy importante que lo mencionaba en la clase anterior, tener la lógica computacional. Si ustedes tienen y juntan estas dos herramientas, podrán desarrollar y optimizar todo lo que ustedes emprendan. Y aquí viene algo muy importante ya. Ahora sí, vamos a meternos a algo que se llaman algoritmos. Nuevamente, no sé, me gustaría que estuvieran aquí presencialmente y hacerles preguntas. Pero no sé si en algún punto ustedes, no sé, cuando estudiaron tal vez la preparatoria, tuvieron algún tema relacionado a esto de informática, no sé, desarrollaron, no sé si tuviese alguno de ustedes algún conocimiento, hasta me gustaría que me lo compartieran ahí en su tarea. Si es que tienen algún previo conocimiento, estaría muy padre. Si es que lo tienen, pues que bien, ¿no? Los felicito, ya tienen un punto a favor con esta materia. Pero si no fuese el caso, hago paréntesis, yo cuando estudié al inicio, sin hablar a grandes rasgos, simplemente cuando yo ya entré a la universidad, nosotros estábamos viendo todos estos temas básicos que eran algoritmos, la lógica de programación, desde problemas muy básicos hasta problemas complejos, ya como si fuera a nivel empresarial. Yo no tenía ni la mínima idea de lo que era un algoritmo y eso que ya estaba relacionado a esta materia o a esta carrera universitaria. Yo iba con el afán de aprender, obviamente el primer mes, cuando es presencial, obviamente es muy diferente ahorita a lo remoto, ¿no? Ahí era de por tiempo y si lo acabas bien y tienes tu punto de tu calificación, si no lo acabas, pues técnicamente pues ya perdiste un punto y vas bajando de nivel. Debo decir que todo fue mucho, gracias a Dios, y solo hago un ejemplo para que no se desanimen. Hubo noches en las que uno se desvelaba para poder acabar proyectos. eh, y puedo decir que al inicio no sabía nada. Aprendí con el tiempo porque obviamente en la preparatoria que estudié no nos enseñaban nada de esto. Pero con la ayuda de Dios, gracias a Dios, la verdad es que fui, no es como para presumir, pero literal fui el mejor de la materia, de la carrera. Salimos con buen promedio, gracias a Dios. Nos titulamos bien, gracias a Dios, con un buen proyecto. Y todo se lo debemos gracias a Dios, siempre lo he dicho. Entonces, no importa cómo empieces, sino cómo termines, ahora sí, ¿no? Como un dicho. Entonces te animo a que pongas en práctica tal vez esto que te podamos enseñar de parte de un servidor. Créeme que no lo hago por la intención de que sea lo más difícil, al contrario, quiero hacerlo lo más práctico posible, que todo lo que explique o más adelante todo lo que veamos que puede ser a veces confuso. Si hay dudas, con confianza puedes contactarme. Si tienes dudas, incertidumbres, con gusto también puedo ayudarte. Ojo aquí, un dato muy puntual, lo hacía referencia en la materia anterior. Cuando estudié, técnicamente no existía la tecnología como ahorita, ¿no? Sobre todo la IA, de que te hace todo. Técnicamente, si tú ahorita yo te pongo un problema hoy, así lo más difícil que sea, te lo hace. Entonces, ¿cuál es el... ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cuál es lo importante o cuán importante es esto?
de que no se lo dejes a que alguien más te lo haga, o algún conocido, o alguien más. Aquí lo interesante y lo puntual sería que tú lo aprendas y que realmente lo logres entender, que no lo dejes a decir, ok, lo hago en la computadora, le digo a la IA, a Gemini o a ChatGPT o al que sea, que me lo haga. Sí, o sea, tu punto lo vas a tener. Tu calificación al final va a ser aprobatoria, pero analízate al fondo tú. ¿Qué tan contento vas a estar contigo mismo de decir, sí lo supe hacer, a decir alguien más me lo hizo? Cada persona es diferente y debo admitir que si en algún momento yo hubiera tenido la facilidad y la tecnología para hacer todo lo que hice en su momento, no hubiera logrado tener tal vez ese conocimiento previo que tanto me costó, que tanto estudié. Y lo más conmovedor y en este caso lo más interesante es que tú lo comprendas, que tú sepas hacerlo. Cuando tú lo sabes hacer, nadie más te puede decir o nadie más te puede mentir o engañar. En este caso, por eso les animo a que ustedes lo intenten al menos. Si ven que no pueden, pues obviamente pregunten, lean, investiguen, pero no dejen que hoy en día la inteligencia artificial lo haga por ustedes. ¿De acuerdo? Solo fue un pequeño paréntesis. Y nuevamente, como tenemos aquí una imagen ilustrativa, ahorita todo es muy ilustrativo, muy básico, muy amigable. Más adelante, obviamente, ya no va a ser solamente una diapositiva. Vamos a tener, pues, si da tiempo, vamos a desarrollar un programa, vamos a irlo haciendo paso a paso, se los voy a ir mostrando en video. Y técnicamente vamos a tener algo como aquí en esta imagen, que es obviamente ciertas variables, cierta información que vamos a ir desarrollando para que al final nos dé un resultado y al final se procese y lance una información y un resultado de lo que tú estás realizando en este caso. Hablando de algoritmos, un algoritmo es una serie de pasos ordenados y lógicos. ¿Para qué? Para resolver un problema. Nuevamente, los algoritmos es una serie de pasos ordenados y lógicos para resolver un problema. Un momento. Ejemplo sencillo de un algoritmo. Aquí tenemos un problema y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Aquí dices calcular el promedio de un alumno. Técnicamente los algoritmos se desarrollan por problemas, que es algo muy básico, que es lo que yo les explicaba. Y al inicio hay que entenderlo al español, literal. Es como la manera más factible que ustedes lo puedan entender. Obviamente, esto que yo les digo es algo otra vez muy básico, muy sencillo, amigable, pero a medida obviamente existen lenguajes, métodos y cambian algunas cosas, no todo es lo mismo. Nuevamente, por eso preguntaba si alguien ya conoce al respecto de esto. Me gustaría saber si es que saben un poquito para poderlos comprender. Si no lo saben, lo estoy tratando de poner ejemplo muy práctico y muy básico para que ustedes lo puedan entender. Nuevamente tenemos un problema que es calcular el promedio de un alumno. Los pasos, tenemos 4 pasos. Primero sería pedir calificaciones. Segundo sería sumarlas. El tercer paso obviamente es dividir entre el número de calificaciones y el cuarto paso sería mostrar un resultado. Lo estoy haciendo muy rápido, pero quiero volverlo a hacer lento. Si yo te pidiera hoy en día a ti que me estás escuchando, quiero que me des la calificación, que calcules el promedio de, no sé, de tu compañero que está estudiando esta materia. ¿Cuáles son los pasos? Obviamente por lógica, aquí es un lenguaje que se utiliza, la lógica. Tú tienes que realizar estos pasos que yo acabo de mencionar. Desde decir, ok, vamos a pedir las calificaciones, ¿de acuerdo? Vamos a pedir la calificación, algo básico, ¿no? De una primaria. El español, las matemáticas, las ciencias, la educación física. Y bueno, esas 4 mientras, ¿no? Existen más, creo, hoy en día, o ya cambiaron nombre, creo. ¿Qué vamos a hacer? Pedir las calificaciones, que es lo primordial, ¿no? Por lógica, tú ya, desde a este momento que tú ya existes, tú hiciste estos ejemplos básicos,
desde la secundaria, preparatoria, tú ya sabes hacer este tipo de problemas que van escritos en una hoja, tú lo haces todo el procedimiento y pues bueno, lo plasmas, lo calculas y listo, lo entregas en un papel. Pero vamos a hacerlo de la manera digital, como esto que está acá. ¿Cómo va a ser? Con un algoritmo, que un algoritmo va a ser el proceso de instrucciones que va a ayudarte a resolver un problema. El problema planteado, en este caso que es básico, es calcular el promedio de un alumno. Nuevamente, ¿cuáles son esos pasos? Ya tenemos el primer paso, que es pedir las 4 calificaciones, ¿de acuerdo? Muy bien, después, ¿qué paso sería? Obviamente sería sumarlas, ¿ok? Si en dado caso tuviste, no sé, en las 4, 10, obviamente vas a sumar 10, más 10, más 10, más 10, ¿de acuerdo? Después, ¿cuál sería el siguiente paso en tu lógica matemática, de la manera matemáticamente hablando? Obviamente, pues vas a hacer este paso que es dividir entre el número de calificaciones. Si tienes 4 calificaciones, de esas 4 te dio cierto resultado que vas a realizar, dividirlo entre el número de calificaciones, que en este caso serían 4, ¿ok? Y al final, ¿qué debería de dar como resultado? Obviamente, mostrar ese resultado y mostrar el promedio de tu compañero que está al lado. Espero haber sido muy claro en este ejemplo. Obviamente, esto está, nuevamente lo repito, en español. ¿Por qué? Porque lo primordial en esta clase o esta materia al inicio es como todo, no vamos a querer iniciar corriendo cuando ni siquiera entendemos qué es un código, qué es un algoritmo. Al inicio todo es muy fácil, todo en español, y luego todo es en inglés, y todo es por variables, todo es por métodos, todo es por diagramas, lleva mucha información, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo básico. Características de un algoritmo. Esto es muy importante. Ya lo analizamos en español. Obviamente luego sería hacerlo en un lenguaje de programación, pero aquí lo esencial. ¿Qué es lo esencial de un algoritmo? Y un algoritmo ahorita es algo muy básico, pero siempre debe ser claro. Si no es claro y ni siquiera es entendible para ti, ni siquiera vas a saber dónde modificarlo. No vas a saber dónde está el error. No vas a saber, con todo respeto, ni qué onda con lo que estás haciendo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Debe tener siempre un orden. Por los pasos que tú ya desarrollaste, tal vez así como ahorita en español, debes de tener un orden. ¿Cómo lo vas a ir realizando, escribiendo? Y como tercer paso debemos de tener, debe resolver un problema. Si tú solamente escribes un código, un algoritmo, solo por escribir, sin sentido, nunca te va a dar un resultado. Puedes haber dicho, ok, volviendo a este tema, a este ejemplo, vamos a sumar las calificaciones, solo las sumamos, pero al final vas a mostrar el resultado sin haber hecho este otro paso que es dividir entre el número de calificaciones. O ponle que ni siquiera te muestra el resultado, no te da nada, no lo muestras en pantalla, no te da un, sí, literal, un resultado. Entonces, debe resolver siempre un problema. Si no existe esto, de nada sirve tu algoritmo, de nada sirve tu código. Técnicamente tendrías que volverlo a intentar. Buscar nuevamente este paso que debe ser claro, debe tener un orden. Cuando ya cumples estos dos, por lógica, debes de tener y resolver un problema. Y debes de tener, obviamente, como mostrar un resultado. Y como última característica, debe tener un inicio y un fin. Obviamente inicio es desde que tú declaras, desde que tú estás analizando o escribes incluso el problema, desde que estás mencionando qué es lo que vas a hacer, ahí viene el inicio. Y por último debe tener un fin, que en este caso el fin va a ser cuando tú ya cierras el programa, se cierra, ya no tiene sí puede ser reutilizable, pero ya llegó a su resultado, o sea, ya no lo ocupas más, es ahí cuando ya llega a su fin. Su fin llega cuando ya obviamente resolviste ese problema. Entonces, estos son algunos pasos que si gustan pueden tomarle captura, pueden ustedes, sí, capturarlo, anotarlo. Lo dejo unos instantes por si gustan.
Y más adelante, pues bueno, vamos a ir explicando lentamente cada uno de ellos. Bueno, seguimos. Dentro de esta materia es lo que explicaba. Una vez que tú ya tienes, obviamente, ¿cómo se llama? Perdón, un algoritmo, existe algo que se llama diagramas de flujo. Los diagramas de flujo representan gráficamente los pasos de un proceso o algoritmo. Por ejemplo, gráficamente no lo tengo plasmado aquí, pero es igual en la siguiente clase lo vamos a ver. Un algoritmo, perdón, un diagrama de flujo tiene algo que se llama símbolo, que viene siendo una función, se representa con un óvalo, tiene un inicio, tiene un fin, se representa con un rectángulo, con procesos, con un rombo, con una decisión, con flechas y dirección del flujo. Todo ello debe tener un sentido. ¿Qué es un pseudocódigo? El pseudocódigo es una forma de escribir instrucciones de programación utilizando lenguaje sencillo. No pertenece a ningún lenguaje específico. Y aquí viene ahora sí algo muy básico y les voy a compartir tal vez ¿cómo se llama? En la plataforma un programa para que ustedes lo instalen para ir haciendo ejemplos sencillos. Y vamos a hacer un pseudocódigo. Un pseudocódigo, así se nombra, así se enuncia. Técnicamente, lo que repetí es escribir instrucciones de programación utilizando un lenguaje sencillo. ¿Cuál sería ese lenguaje? Pues obviamente el lenguaje que tú dominas, en este caso, el español. Cuando tú lo haces de manera sencilla y lógica, que tú ya lo comprendes, ya viste lo que explicaba hace un momento, tiene un orden, es entendible, muestra un resultado, obviamente pues va a tener un inicio y va a tener un fin. Ejemplo. Aquí muestro un ejemplo básico, que es el ejemplo del pseudocódigo. Vamos a iniciar con la palabra inicio, ¿sale? Después de eso vamos a declarar algo que se llama leer nombre y leer edad. Y aquí ponemos un tipo, lo voy a leer para que ustedes lo entiendan. Aquí Aquí hay un detalle que yo lo leo a veces como que en inglés porque así se enuncia, pero lo voy a tratar de leer en español. Dice, si edad es mayor o igual a 18, entonces mostrar, y pones entre comillas, que es un factor muy importante analizar todos estos datos, todos estos signos. Es muy importante entenderlos, más adelante explico cada uno de ellos. ¿Qué vamos a mostrar? Pues obviamente eres mayor de edad. Aquí en México, por ley, si tú ya tienes 18 años o eres mayor de 18 años, ¿qué quiere decir? Que pues eres mayor de edad. Claro. ¿Qué viene? Aquí este es un ejemplo de algo famoso que se conoce el if y el else, que en este caso es el sí o el si no. Obviamente, si la edad es mayor o igual a 18, nuevamente muestras una en pantalla la respuesta que es, eres mayor de edad. Si no lo eres, vas a mostrar, eres menor de edad. Y al final vas a tener algo, una palabra que se llama fin. Y ahí termina tu famoso código. En este caso es un pseudocódigo muy básico, con un lenguaje, nuevamente lo repito, sencillo, que aquí hago otro ejemplo. Este lenguaje sencillo, cuando tú ya lo dominas, cuando ya dominas la lógica, cuando tú ya puedes resolver casi cualquier tipo de problema, esto que tú haces en español, tú ahora lo vas a plasmar y lo vas a implementar en el lenguaje de programación que yo te asigne, o en este caso el lenguaje de programación que está dedicado o enfocado a lo que tú quieres desarrollar. Nuevamente, existen muchos códigos de programación, perdón, lenguajes de programación, muchos métodos, infinidad de lenguajes, pero cada uno va dedicado a ciertas funciones. Algo muy básico se conocen como lenguaje C, lenguaje C Sharp, lenguaje Python, que hoy en día el Python es, bueno, ya hay otros más actuales y más poderosos y potentes, pero el Python es uno
la vieja confiable, por así decir. Y hasta cierto punto el Python es muy amigable también hasta cierto punto. No he definido qué lenguaje de programación vamos a utilizar, porque mientras, como lo dije al inicio de clase, no quiero que se asusten, simplemente vamos a analizar códigos muy básicos y de la manera más fácil y sencilla que ustedes lo puedan implementar. Y bueno, aquí tenemos algo que se llaman variables y tipos de datos, algo que vimos similar a la clase anterior. Tenemos el tipo de variable, que siempre es conforme nosotros lo vamos a mencionar. Tenemos la variable, que es información, nombre, otra vez nuevamente Carlos, la edad, qué edad tiene, su salario, qué salario obtiene. Tipos de datos, tenemos enteros, que es muy importante que entiendan eso, el decimal, el texto y el booleano. Hay, igual, los pongo en español. Todo esto es muy importante, muy, muy, muy importante que lo puedan entender. Más lo vamos a hacer ampliamente más extenso en las siguientes clases, para que quede muy claro. Aunque ustedes tienen el tipo de dato, no sirve para cualquier problema. Por eso es muy importante analizar qué tipo de dato vamos a utilizar para dicho problema, porque ese es ahora sí, la función que te va a ayudar a resolver tu código. Si tú ya lo empiezas a hacer mal desde un inicio, vas a tener muchos problemas para que te pueda dar un resultado. Ojo aquí, sí se puede, pero en su deber ser deberías tenerlo siempre todo correcto, todo en orden y todo a lo que tú vayas a realizar en el problema. Operadores básicos, algo también muy fundamental en este momento, que es en programación. Los operadores básicos permiten realizar operaciones, claramente. Tenemos los operadores que pues ustedes ya los conocen, que es el símbolo del más, símbolo del menos, el símbolo de multiplicación y el símbolo de la división, que obviamente ustedes ya lo están viendo aquí en pantalla, como lo estoy mostrando, el operador, cómo se visualiza, que su función pues va a ser una suma. El menos pues va a ser una resta, el asterisco va a ser una multiplicación y el diagonal pues va a ser una división. Ejemplo, por ejemplo, podemos poner que solamente por poner esto sería un dato, un tipo de dato que es la letra A, que es igual a 10, y un tipo de dato B que es igual a 5. Entonces, este es un ejemplo, ¿eh? Entonces, A más B es igual a, obviamente haces la suma de ello y te da 15. ¿Qué estamos utilizando aquí en este ejemplo y estos datos? El A equivale a 10 y el B equivale a 5. En este caso, la letra A va primero, después tenemos un símbolo, un operador, que en este caso estamos utilizando el operador básico, que es el de suma. Entonces, A más B es igual a 15. En este caso, nosotros ya habíamos declarado que A equivale a 10 y B equivale a 5, por lo que el resultado es correcto. El resultado final es 15. Tenemos un caso inverso, que sería ahora restarlo. Sería A equivale a 10 y B equivale a 5. ¿Cuál es el resultado? Obviamente sería 5. Y estamos utilizando el operador correspondiente, que sería una resta. Esto es conforme a operadores básicos. Tenemos algo que se llama aplicación administrativa. Una empresa puede decidir desde autorizar descuentos, aprobar créditos, calcular bonos, validar asistencia, todo mediante decisiones programadas. Ejemplo práctico aplicado a la administración. Este es otro ejemplo de un caso de un pseudocódigo. El caso o el problema es el siguiente. Una empresa desea calcular el bono de un empleado. Vamos a iniciar con un inicio que tenemos leer ventas. Si ventas es mayor a este número que tenemos aquí, que es de 20,000, entonces el bono va a ser igual a ventas por 0.10 y al final vamos a darle mostrar bono. Si no,
mostrar no tiene bono. Y al final termina con un fin. Tenemos un inicio, tenemos un fin. El código escrito aquí es entendible. Estamos utilizando los operadores y signos correspondientes para nuestro caso a resolver. La condición es si vende, aquí viene la condicionante, si vende más de 20,000, su bono es del 10%, si no, sin bono. Es muy importante siempre analizar que en todo caso, en todo problema, vamos a tener primero la descripción, que es el problema, pero te viene un dato clave, que en este caso es la condicionante. Y aquí te lo está explicando también en el texto claramente. Dice, si vende más de 20,000 pesos, digámoslo así, su bono va a ser del 10%. Y si no, pues obviamente en español sería sin bono. Por eso en el código estamos mencionando que aquí el empleado, si está teniendo ese margen que es de 20,000, entonces vamos a poner ventas, que es en este caso el número que nosotros ya vendimos, por 0.10, que es el 10%, y al final va a mostrar el bono. Al final te debe salir una pantalla en el cual te muestre cuánto va a ser el bono con en este caso con su venta general. ¿Ok? Y también tenemos algo que se llama el si no, que si obviamente no tiene esa cantidad correspondiente que vendió en este caso el empleado, no le va a mostrar ningún bono. Esa es la ventaja de hacer un programa. Y este es el ejemplo práctico aplicado a la administración. ¿Qué relación tiene todo esto que estamos hablando con la administración? Pues bueno, la programación ayuda a automatizar reportes, crear sistemas administrativos, gestionar recursos, controlar ventas, analizar información empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Como actividad, nuevamente, en esta semana, vamos a tener 5 preguntas. Incluso me gustaría anotar, la voy a anotar en la plataforma. Es una pregunta muy personal. Y si ustedes ya conocen algo acerca de algoritmos de programación o si ustedes ya tuvieron algún curso de programación, voy a ponerlo adicional en la plataforma. Pero como tarea de actividad de la clase sería qué es un algoritmo, qué es lo que entendieron en esta clase, para qué sirve un pseudocódigo, también lo mencionamos, qué es una variable, que también mencionamos, mencionar un ejemplo donde la programación ayude a una empresa. Ustedes pongan un ejemplo, lo que ustedes crean conveniente. Y por último, la pregunta número 5 sería, ¿qué diferencias existen entre un diagrama de flujo y un pseudocódigo? Recuerden que no es lo mismo, pero sí tienen cierta similitud en el sentido del resultado. ¿Ok? Entonces, estas son 5 preguntas. Adicional voy a agregar 2 más muy personales para que ustedes me las contesten. Y por último, conclusión de la clase, la programación básica no solamente pertenece al área informática. Y nuevamente lo repito, la programación básica no solo pertenece al área de informática, tampoco a mi carrera que es de sistemas, ni a los desarrolladores de software, no. También tiene una gran importancia dentro de la administración moderna, algo que mencionaba en la clase anterior. Para ser competentes necesitamos ser esos administradores modernos. Ustedes tienen que tener esa capacidad de estar muy abiertos a tener una expectativa muy alta para que ustedes puedan entender y aumentar su conocimiento previo a lo que ustedes estén desarrollando en el futuro. Y aquí hago un ejemplo muy claro de lo que vengo hablando de estas clases. Comprender la lógica computacional permite resolver problemas, automatizar tareas, optimizar procesos y mejorar la eficiencia empresarial. Cuando ustedes logren tener la lógica en todo lo que ustedes emprendan, porque no solamente es en resolver problemas de programación, sino desde analizar desde todo lo que ustedes están leyendo y se dedican a prestar atención y tienen una lógica, no puedo decir que van a ser superiores a los demás, pero sí van a tener un coeficiente un poquito más, eh, pues más, ¿cómo lo puedo decir? Pues sí,
un poco más disciplinados al momento de tomar decisiones, analizar, ser más críticos y ser más objetivos cuando ustedes tomen decisiones. Hoy en día las organizaciones necesitan profesionistas capaces de combinar administración y tecnología. Cuando ustedes junten estas dos, ¿cómo se puede decir? Estas dos materias, estas dos herramientas esenciales, ustedes van a poder dominar todo lo que se les ponga enfrente. Así que bueno, fue un gusto nuevamente estar con ustedes en esta sesión. Eh, Nuevamente, como lo hago mención, estamos aquí para ayudarles. Cualquier detalle me pueden contactar personalmente. En la plataforma va a estar sus tareas, sus actividades para que ustedes la puedan cumplir en tiempo y forma. Fue un gusto y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.